valientes! Hoy vamos a hablar de la nictofobia o fobia a la oscuridad. La nictofobia, proveniente del griego nix, que significa noche, y phobos, que significa miedo, es una fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Es generada por una percepción distorsionada del cerebro de lo que podría pasar en medio de la oscuridad. También se la conoce como escotofobia, acluofobia, ligofobia o mictofobia. Este trastorno está catalogado como fobia dentro de los desórdenes o trastornos de ansiedad. En ocasiones, el miedo puede no estar relacionado con la oscuridad en sí, sino con supuestos peligros ocultos que se dan en el contexto de la noche. Por eso en las películas de terror a menudo se usa la oscuridad como método para asustar al espectador. La falta de seguridad y confianza también pueden influir, sobre todo cuando se está a solas. Esta fobia es más común en niños, pero también se observa en adultos. Aproximadamente 1 de cada 10 adultos presenta nictofobia o alguno de los síntomas característicos de este trastorno. Un adulto es capaz de analizar racionalmente las causas y las motivaciones de sus miedos, pero en las fobias esto es irrelevante, ya que las sensaciones negativas se desencadenan a pesar de todo. La nictofobia está considerada como una fobia simple. Existe una diferencia mínima entre el miedo como fobia y el miedo normal. Se considera normal el miedo a la oscuridad en las edades comprendidas entre los 2 y los 7 años. A partir de esa edad, el miedo a la oscuridad y otros miedos comunes durante la niñez van desapareciendo de forma progresiva, debido esencialmente a que el individuo razona que los fenómenos u objetos que representan un peligro no lo figuran en sí, y a que consigue nuevas herramientas psicológicas para defenderse en sí mismo de sus miedos debido a una elaboración mental más compleja y al mismo tiempo más elaborada. Causas. Algunas investigaciones apuntan que el miedo a la oscuridad comienza a aparecer antes de los 2 años de edad, lo que quiere decir que todo el mundo en algún momento de la vida lo ha padecido. Vamos a poner un ejemplo muy común, que seguramente más de uno de nosotros hemos hecho en nuestra infancia. ¿Quién no ha mirado debajo de la cama para mirar si había algún monstruo o alguna persona? ¿O detrás de las cortinas? Seguramente que tú lo has hecho. El temor a la oscuridad es más frecuente en los niños, aunque también puede desarrollarse solo cuando se llega a la edad adulta. Las posibles causas son muchas. Como en otras fobias, pueden basarse en malas experiencias previas en un entorno oscuro, abundancia de pesadillas durante la noche, abuso de películas de terror en personalidades altamente sensibles y experiencias traumáticas o de abandono. Síntomas. Cuando el miedo a la oscuridad pasa a ser obsesivo y exagerado, llega a convertirse en una conducta problemática, dado que interfiere el transcurso de la vida cotidiana. A pesar de que las amenazas físicas relacionadas con la oscuridad no son reales y no se tiene constancia de posibilidades del suceso imaginado, normalmente no alivia el pánico. Esto da lugar a los siguientes síntomas: ansiedad y miedo descontrolado durante la noche o en sitios oscuros, necesidad de dormir con la luz encendida, ataques de pánico, pesadillas y dificultades para dormir, incapacidad para dormir solo o estar sin compañía en un sitio oscuro. Síntomas fisiológicos de ansiedad que incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sensación de malestar, náuseas, dolor de cabeza o diarrea. Además de estos últimos, la nictofobia en adultos puede provocar otros síntomas de consideración más grave como los siguientes:
intentar escapar de habitaciones o entornos oscuros, permanecer compulsivamente en el interior de un edificio, el hogar, el trabajo para no salir de noche, sentir rabia o enfado cuando alguien trata de alentar a la persona a pasar tiempo en la oscuridad y serias interferencias de la vida habitual y cotidiana. Consecuencias. Tanto en los niños como en los adultos, la nictofobia o fobia a la oscuridad tienen implicaciones importantes por su interferencia en la vida cotidiana. Desde no poder dormir solos o sin luz hasta la incapacidad de soportar un espacio oscuro o un apagón en un momento dado. Normalmente ocurre durante la noche y en espacios exteriores. La diferencia de la nictofobia entre los niños y los adultos es importante. Los niños son incapaces de diferenciar lo real y lo absurdo del miedo, mientras que un adulto sabe lo ilógico del temor, pero no lo puede controlar. Tratamiento. El tratamiento psicológico de la nictofobia o fobia a la oscuridad depende de si estamos ante un síntoma aislado o forma parte de un cuadro psicológico más amplio, como el derivado de estados de ansiedad, depresión o estrés postraumático, entre otros posibles. Terapia cognitivo-conductual, cuyo objetivo es desafiar las creencias y los temores sobre la oscuridad, de modo que los pensamientos negativos se reemplacen por otros más realistas y funcionales. Técnica de exposición, un procedimiento que enfrenta a la persona con la situación o el objeto temido, en este caso la oscuridad, para ayudarle a superar los miedos y la ansiedad. Para ello es importante que se lleve a cabo en un contexto seguro, en un estado de relajación y con la ayuda del terapeuta, con el objetivo de que el paciente no pueda escapar de la situación de oscuridad y aprenda que la amenaza no es real. Técnicas de relajación, respiración o meditación. Tratamiento farmacológico. Otra de las posibles formas de tratar la nictofobia y complementaria a la anterior es el uso de psicofármacos, recomendado especialmente en los casos más graves o en los que el trastorno provoque una disfunción en uno o varios ámbitos de la vida de la persona. Los medicamentos más utilizados suelen ser los ansiolíticos, fármacos que se emplean para reducir los síntomas de ansiedad y nerviosismo característicos de esta y otras fobias. Curiosidades. No crea ser un bicho raro, pues paradójicamente, personas como Thomas Edison, inventor de la bombilla eléctrica, temía a la oscuridad. Cantantes contemporáneas como Katy Perry, Becky G, Megan Fox e Isabel Pantoja también sufren de la misma fobia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.